Hola a todos. ¿Es malo estar triste? ¿Alguna tristeza es buena? ¿Podemos evitar toda tristeza? ¿Hasta qué punto la manejamos? Estas cosas y algunos consejos para no estar tristes o estar triste en lo que debemos, vamos a comentar en los siguientes minutos. Esto es Voz Católica, el programa de perseverancia de todas las semanas. Me llamo Gustavo Lombardo y un gusto poder estar con ustedes una vez más. Agradezco en primer lugar todos los mensajes que dejaron, leí todos y tomé apunte, por decirlo de algún modo, de los temas que querían que tratemos. Varios comentaban acerca de la tristeza, de la angustia en estos momentos de dificultad, por eso vamos a hacer un breve comentario sobre este sentimiento. La tristeza no es un sentimiento que se nos produce por un mal presente, o la ausencia de un bien. Es muy típico de nuestro tiempo la tristeza, es un gran mal hoy en día, pero como vamos a ver, alguna tristeza es buena. ¿Qué nos pone triste? Ahí está la pregunta que tenemos que hacernos. Cada uno tiene que investigar qué cosa me pone triste. Y en ese sentido dedicar algún tiempo a la reflexión. ¿Por qué me pone triste? Porque no es solamente algo exterior que me influye en mi interior, sino que depende de mí. Algo que a una persona le pone triste, a otra no la va a poner. Tenemos que conocernos a nosotros mismos y tratar entonces de ir dominando las tristezas. Porque, como vamos a decir, hay alguna tristeza que es buena, lo tocaremos al final, pero por lo general la tristeza nos hace daño. La Escritura nos va a decir que la tristeza nos puede llegar hasta la muerte. Y también hace esta comparación la Escritura, que así como la polilla le hace daño a la tela o el gusano carcome la madera, así hace la tristeza con uno. Es decir, nos hace mucho mal. La tristeza no nos da fuerzas para hacer el bien, la tristeza a veces nos quita las ganas de rezar, la tristeza nos apoca. De hecho, Santo Tomás de Aquino va a decir que de las pasiones, la que más daño nos hace es la tristeza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una vitalidad, una fuerza que viene del corazón, va a decir él, que nos hace movernos, vivir, y hay pasiones que exacerban un poco eso, y si se van de la recta razón, como la ira que decíamos la semana pasada, entonces es dañino, nos hace mal. Pero no tiene de dañino en cuanto que hace que tengamos más fuerza en lo que ya en la vida, en el propio movimiento vital. Ahora bien, la tristeza hace lo contrario, va en contra de ese movimiento vital. Por eso puede hacernos muchísimo daño. Y por eso los santos han recomendado huir de la tristeza, igual que se huye de una tentación contra la fe y una tentación contra la castidad. Estar atento entonces, San Ignacio va a decir en la primera regla de discernimiento, una de las primeras, que si un pensamiento nos quita la paz, nos da tristeza, no es de Dios. Dios nos quiere felices. Y aunque permite en nuestra vida de situaciones difíciles, quiere que luchemos contra esa tristeza. Una recomendación que puede servirnos. La tristeza, como decíamos, es un sentimiento, una pasión. Y tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el sentimiento, la pasión, aquí tenemos los actos que muchas veces siguen de lo que siento. Y aquí tenemos, que en el caso de la tristeza, muchas veces obramos apocadamente, obramos agriamente, tratamos mal a alguien porque estamos tristes, etc. Y aquí tenemos las ideas, ¿sí? los pensamientos. Entonces, los pensamientos van a influir en los sentimientos, como los sentimientos en los pensamientos, por medio de la imaginación, y ambas cosas en los actos, y los actos también en ambas cosas. No puedo hacer algo tan detallado acá, pero bajemos al concreto que creo que se va a llegar a entender. Yo tengo que combatir la tristeza por el daño que me hace, de tal manera que tengo que combatirla de las dos puntas, por los actos y también por las ideas. Si yo tengo la tristeza, me produce ideas tristes, depresivas, me puede llevar a una depresión, a la desesperanza, a la falta de confianza en Dios. Entonces tengo que buscar esas ideas y combatirlas con ideas de optimismo. Por ejemplo, en estos días que hay cierta incertidumbre, alguien decía incertidumbre de lo que va a venir, del futuro. Bueno, nuestro Señor nos dice, a cada día le basta su afán, no os preocupéis por el día de mañana. Esa idea positiva que viene del Señor, tengo que actualizarla y decir, no me tengo que preocupar. ¿Qué sé yo qué va a pasar dentro de un mes? No tengo idea. ¿Y por qué me voy a preocupar? Lo que se llama tentación de futuro. ¿Por qué me voy a preocupar de algo? Quizá me muero mañana. Entonces, y además, quizás el mes que viene está todo bien, o mejor que ahora, no sé. Escucharlo al Señor, hacerle caso al Señor. Y no, entonces, dejarme llevar, porque muchas veces es más fácil dejarme llevar por un pensamiento de tristeza. Hay que hacer la contra.
Ideas entonces positivas, tomadas de la Sagrada Escritura, tomadas de buenos consejos. Mi padre, que en paz descansa, decía, hay 5 soluciones para cada problema. Romanos 8:28, todo coopera para bien de los que aman a Dios. ¿Qué me puede pasar que Dios no se le escape? Nada. Entonces lo que me está pasando es lo mejor, porque Dios lo quiere así. ¿Se entiende? Bueno, y por otro lado los actos. Combatimos este sentimiento de tristeza que me hace mal por medio de los pensamientos positivos. Y también los actos. ¿Cómo voy a hacer? Si yo actúo como si estuviera feliz, entonces hago la contra de ese sentimiento. Y eso lo habrán comprobado muchas veces ustedes en su vida. A veces nos obligan las circunstancias. De hecho, el egoísmo produce tristeza. Y cuando uno tiene que pensar en el bien del otro y olvidarse de sí mismo, muchas veces por actuar así, pensando en los demás, uno termina más contento. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué actos? Bueno, los actos que yo haría si estuviese feliz. Por ejemplo, uno cortito y fácil, entre comillas, es sonreír. Es un acto tan sencillo. Y ustedes se pueden leer en neurociencia y demás cómo este movimiento de acá ya hace que produce que las neuronas hagan sinapsis, etc. Está bien. Es una cosa que nosotros la podemos comprobar. Si uno sonríe, eso le pasa un mensaje al sentimiento. Y el sentimiento queda como confundido, si se me permite decir, personificar el sentimiento. Y tiene que ir cambiando. Pero no es tan fácil sonreír. Una cosa es mover la mano para allá, y otra cosa es mover estos músculos. ¿Por qué? Porque justamente tiene mucho que ver con lo que siento. O cuando estoy enojado. Son a veces los músculos más difíciles de mover. Y la sonrisa entonces, para que se me pase la tristeza o por el bien del otro, porque quiero que el otro se siente bien. Bueno, trabajar los sentimientos por medio de los actos buenos y por medio de las ideas es muy eficaz. Obviamente que a esto podemos agregarle muchas cosas espirituales, la oración, pero creo que nos puede servir este consejo. ¿Hay alguna tristeza buena? Sí, por supuesto, la tristeza, por eso el Señor dice, bienaventurados los que lloran. Es una tristeza, llorar en sentido amplio, ¿no? Pero también llorar en concreto. Yo puedo llorar con el que sufre, entristecerme con el que sufre, y eso es misericordia, lo dice San Pablo, llorar con los que lloran, y el Señor llora por Lázaro y sus hermanas y los demás, no tiene nada de malo. Entristecerse por el pecado cometido, siempre y cuando sea una tristeza que me anime a ser más bueno, que me anime a confiar más en el Señor, porque ojo, ahí se mezclan mucho las aguas, y el demonio me puede hacer poner triste, pero una tristeza que no me da ánimos, que me quita la paz, entonces eso no es de Dios. La tristeza que viene de Dios por el pecado cometido es la tristeza que sea en medio de paz y con mucho arrepentimiento. San Pablo le va a decir a los cristianos, creo que en 2 Corintios, dice así San Pablo, me alegro por vuestra tristeza. ¿Por qué? Dice él, porque es tristeza en Dios y tristeza entonces que produce arrepentimiento. Entonces hay tristezas que son buenas, tristeza por el pecado, pero muchas de las tristezas que tenemos no son buenas, nos hacen daño. Por eso los santos, como decíamos, nos animan mucho a quitarla, como va a repetir San Felipe Neri, ¿sí? Tristeza y melancolía fuera de la casa mía. O el Padre Hurtado, contento Señor contento. Él dice, a veces este contento Señor contento es una súplica. Es decir, que no es tan fácil. Y vivía con una sonrisa. Pensar entonces qué cosas nos ponen tristes, luchar contra aquellas cosas que tenemos que luchar. Es cierto que a veces es tan difícil que puede ser una depresión y que hace falta la ayuda de un profesional. No quito que no sea una cosa, pero muchas veces depende de nuestra voluntad evitar las tristezas, pensar en el otro, ¿no? Porque es más fácil que el sentimiento corra por sí mismo. Hay tristezas a veces que de suyo no son ni buenas ni malas, o a veces incluso son buenas, pero si se extienden demasiado pasan a ser malas. Por ejemplo, la tristeza por la muerte de un ser querido. San Pablo dice en alguna de sus cartas también que les da este conocimiento acerca de la vida eterna, etcétera, para que no sufran como los paganos. Por supuesto que uno necesita el luto, necesita llorar por un ser querido. Está bien, pero no va a vivir llorando, no va a vivir tirado en la cama. Hay que llegar un momento que está bien. Bueno, ya Isabel la Católica había prohibido en su reino que se hicieran sepelios de 7 días, ¿no? 7 días llorando, 7 días. Los acortó. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestra esperanza en la vida eterna. Tengo esperanza, está bien, me puse triste, lloré, se fue mi ser querido, pero la vida sigue.
Y hay muchos motivos para tener esperanza, hay muchos motivos para alegrarse. Hay que animarse a buscarlos, animarse a buscar esas cosas donde el Señor realmente nos muestra que nos ama, aprender a mirar más la parte llena del vaso que la parte vacía. Es un ejercicio que va implicando, por supuesto, trabajo en la virtud. Ojalá aprendamos de los santos. En definitiva, la causa más grande de la alegría en nuestra vida es hacer la voluntad de Dios. Va a decir San Juan Pablo II, ¿qué es la santidad? Es la alegría de cumplir la voluntad de Dios. Es difícil imaginarnos a nuestro Señor Jesucristo triste. Obviamente hay momentos del Evangelio donde está triste, los conocemos, pero digo, en la vida de todos los días, el Señor, imaginarlo al Señor decaído, todos los apóstoles contentos y él triste, con la mirada perdida, ¿no es cierto? Que es muy difícil, que es más fácil recordar al Señor con una sonrisa, con una paz, con lo mismo su Santísima Madre. Bueno, así fueron los santos, así son los santos, porque hay santos en el mundo, por supuesto que Dios sigue haciendo santos, por decirlo de algún modo. Por eso, en estos momentos de dificultad, no nos dejemos llevar por la tristeza. Pongámonos firmemente la resolución de cumplir aquello de Filipenses 4:4. Alegraos en el Señor, os lo repito, dice San Pablo, alegraos. Si el Señor por medio del apóstol nos manda a estar contentos, quiere decir que tenemos cierto dominio de eso, que tenemos que poner de nuestra parte para que la tristeza y la melancolía no nos hagan tanto daño como comenté rápidamente el daño que puede hacernos. Termino con unas palabras de Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov, puesta en bocas del zar Zósimo. Si mi aspecto es alegre, no puede usted figurarse lo que me complace oírselo decir, pues la felicidad es el objetivo del ser humano. El que ha sido perfectamente feliz tiene derecho a decir, he cumplido la ley divina en la tierra. Los justos, los santos, los mártires han sido felices. Esa es la gracia que le pedimos a María Santísima, nuestra Madre, que la llamamos justamente causa de nuestra alegría. Si quieres recibir estos videos semanalmente, suscríbete al canal, síguenos por Facebook o escribe un mensaje por WhatsApp al número que aparece en la pantalla. Y si quieres colaborar con este apostolado, puedes hacerlo mediante PayPal con el link que aparece en la descripción.